RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG de Derechos Humanos Huayna Cuna, Perú, ¿no? Y está generando bastante información, una que ha causado bastante revuelo en términos de esclarecimiento y sobre todo, ¿no?, de dar a conocer una serie de hechos que intentan soslayarse, ¿no?, intentan pasar por alto. Y es que en el Congreso de la República hay un hecho desde todo punto de vista inaceptable, ¿no? Fue condecorado un personaje ligado al Movadef, ¿no?, Walter Humala, ¿no? La investigación la llevó a cabo Huayna Cuna, Perú. Vamos a conversar de este tema. Otros temas, también prepara un libro sobre el terrorista Eddie Villarroel, ¿no?, vinculado, que tiene un trabajo activo en el BRAE. Y lo otro reciente que acaba de publicar Huayna Cuna, Perú, es que sectores ligados al Movadef en la zona del BRAE son los que de una otra manera están alentando, ¿no?, el adelanto de las elecciones presidenciales, ¿no? Luis Alberto, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos. Comencemos por lo primero, la condecoración a Walter Humala, ¿no? Bueno, sí, ¿Quién es Walter Humala para que nuestros público que nos está sintonizando pueda tener una idea, ¿no? Bueno, sí, Walter Humala es un operador político de Sendero Luminoso. Walter Humala no es como algunos medios han establecido, que es solamente un simpatizante. Quiero dejar entendido, para que toda la teleaudiencia lo comprenda. ¿Ya? Un simpatizante es una persona que puede tener, digamos, una fijación sobre una organización, simpatía, apego, pero que no está dentro de la organización. Un militante es aquella persona que hace trabajo político para la misma. Walter Humala es un operador político del Movadef, por lo tanto es un operador político de Sendero Luminoso. Ahora, todo esto nace a raíz de una nota de Huayna Cuna, Perú, que se da a conocer el día jueves sobre la condecoración a Walter Humala en el Congreso de la República, y que esta condecoración, premiación, mejor dicho, o reconocimiento, se hizo a cargo de la tercera vicepresidencia, a cargo de la congresista Jenny Vilcatoma. Ahora, verás, todo esto, o sea, toda esta investigación que se ha hecho, nace a raíz de una denuncia de unos dirigentes en Puente Piedra, que me comunican que iba a haber un evento, Voces del Pueblo, en esta zona, que tiene que ver con el tema de los peajes de Puente Piedra, y que a raíz de este tema es que, se estaba viendo la imagen de Walter Humala, para poder infiltrarse en la zona. O sea, nos llamaron alarmados sobre todo esto, y nosotros pues empezamos todo el trabajo de investigación. Sí, para poner un poco de contexto, el tema, te refieres al tema de los actos de violencia que ha habido en las últimas marchas en Puente Piedra, a través de los peajes. Sí. O sea, están metidos también en esa movilización. Por supuesto, esto de Walter Humala tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros descubrimos en la investigación es que todo esto correspondería a una operación política del Movadef en todo el Cono Norte, que obviamente que tenía como punto principal el tema de las protestas por los peajes de Puente Piedra, que ha concitado que muchos dirigentes del Cono Norte sociales se integren dentro de un colectivo, dentro de esta protesta. Ahora, ¿qué tiene que ver Walter Humala en todo esto? Que a Walter Humala, siendo un operador político de Sendero Luminoso, un operador político del Movadef, está involucrado con estos grupos. Es decir, se ha infiltrado en estos grupos, y el Movadef está infiltrado en estas protestas. ¿Y los demás dirigentes saben? Parte de algunas dirigentes de Puente Piedra son los que me comunican sobre la presencia de Walter Humala. El alcalde, que lo hemos visto encabezar la última movilización de Puente Piedra, ¿saben esta situación? Obviamente, pues, tiene que saber de todas estas circunstancias. ¿Cómo no va a saber? Pero quiero establecerlo para poder describir rápidamente la investigación. Entonces, nosotros, sabiendo de todo esto, el día 20 de agosto se produce un evento, un festival cultural, que es el evento Voces del Pueblo. En ese evento se presenta Walter Humala. En ese evento, porque ahí tenemos dos videos incluso que nosotros colgamos, Walter Humala empieza, pues, además de su música vernacular, que es un cantante folclórico y todo eso, empieza a hablar de cuestiones políticas. Por ejemplo, defiende a los terroristas del Movadef, defiende, por ejemplo, a los profesores que han sido castigados, que están siendo expulsados por el tema de la ley
de que no pueden enseñar en las escuelas por el tema del terrorismo, sentenciados por terrorismo, o sea, lo que son integrantes del CONARE-SUTE. Y también defiende a los abogados que están siendo enjuiciados por el tema de hacer uso indebido de su colegiatura para defender al terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, Walter Humala se presenta por 30 minutos en este evento, y es en este evento donde hace una serie de precisiones pues, a favor del Frente Luminoso, en contra del gobierno también, en contra del Congreso, los tilda de corruptos y todo eso, pero la presentación que él ha hecho en este festival es a través de una comisión dentro del peaje de Puente Piedra. Esta comisión está infiltrada por Movadef. Incluso en el comunicado que nosotros lanzamos, ahí está el nombre de la persona que es un sentenciado por terrorismo, que está involucrado con todo esto. Pero dentro de todo esto, Walter Humala, digamos que había sido presentado como una persona que había sido condecorada en el Congreso y que por lo tanto su presencia no debía sorprender en este evento. E incluso después de su presentación, porque ha habido cuestionamientos, lo han estado defendiendo algunas personas simpatizantes de Sendero con este tema. Es decir, han utilizado la condecoración, han utilizado la premiación a Ollanta Humala en el Congreso de la República como un arma política para justificar su presencia y su discurso de Walter Humala en este evento. Y obviamente pues han utilizado la imagen de la congresista Jenny Vilcatoma como un arma política para poder justificar todo lo que tendría o que hubiera que hacer Walter Humala dentro del ¿Y cuál es el objetivo de ese evento? Ese evento era convocar a la marcha del día 22 contra los peajes en Puente Piedra. Entonces, un evento previo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Había toda una operación política. Y entonces, cuando algún medio de comunicación ha tomado la nota de Huayna Cuna, lo que ha hecho es solamente colocar un fragmento, y esto lo ha hecho de forma muy apresurada, tal vez por la inmediatez, porque pensaban pues, que la nota podía salir por otro medio, y lo que han hecho pues, no es ver toda la historia, sino solamente un fragmento de la historia. Y esta condecoración de Walter Humala no han colocado que estaba siendo utilizada por gente de Sendero Luminoso para justificar la presencia de un operador político en Puente Piedra y en todo el codo norte de Lima, porque Movadef tiene un plan sobre todo el codo norte de Lima. Eso es lo que la nota que nosotros íbamos a sacar. Y eran 3 entregas, la primera del tema de los peajes de Puente Piedra, la segunda la condecoración de Walter Humala y la tercera que ya hemos publicado también. Entonces era toda una investigación, toda una historia. Lo que actualmente se le está pidiendo a la congresista Jenny Vilcatoma, y yo sé que lo va a hacer, es retirar este homenaje, este diploma que se le ha dado. Y con el retiro de este homenaje, de este diploma, se va a dejar sin piso el Movadef en todo el codo norte. Si bien es cierto, ellos han utilizado esa condecoración para infiltrarse en estas organizaciones que han estado protestando por el peaje, ¿no? Y cómo han hecho para llegar, ¿no?, hasta el Congreso para ser condecorados. Fue a través de eso ha sido un error de la oficina de Jenny Vilcatoma. Yo lo he dicho, yo bien claro he dicho que a ella les han inducido al error. Yo en ningún momento he dicho que ella es responsable del tema. La han inducido al error porque esto ha sido parte de la oficina de prensa, ¿verdad? Ha habido un homenaje a diversos autores y folcloristas de la música del Ande, ¿ya? Y se ha puesto una relación. En esa relación se ha incluido a Walter Humala. Como yo dije en el comunicado, como lo ha dicho Huayna Cuna, esa ha sido una omisión de parte de la oficina de prensa, sea por que ha habido un descuido o sea porque alguien lo ha hecho a conocimiento de causa y se ha colocado a esta persona. Pero te digo una cosa, pero eso es lo que nos grafica, es el enorme desconocimiento de estos temas que existen entonces, ¿no?, en estas nuevas generaciones. Porque los que han estado años atrás en las universidades saben perfectamente quién es Walter Humala, cómo, hacia dónde orientaba supuestamente su arte. Ah, por supuesto. ¿no? Él venía de Pucallacta, que era uno de los, me parece, o si no me equivoco. Además, eso ha sido un error de prensa. Además, Walter Humala en el año 2003 dirige el Movimiento de Control de Poder Constitucional. Este Movimiento de Poder Constitucional, originado por senderistas, organizado por senderistas, logra anular las leyes contra el terrorismo que había dado el gobierno de Alberto Fujimori. Anula el tema de traición a la patria, anula las cadenas perpetuas y por este tema en el 2003, casi Abimael Guzmán con toda su cúpula
sale en libertad. El Poder Judicial tuvo que hacer una maniobra muy rápida y tuvo que reaccionar de forma muy ágil para poder evitar esto. Con lo cual estaría confirmando que en realidad existe gente de Movadef y de Sendero Luminoso ya infiltrado en el aparato estatal, donde se toman decisiones o desde donde se orientan decisiones, equivocado, ya sea por desconocimiento o sencillamente por el propio interés de ir impulsando esta ideología, ¿no?, de senderista dentro del aparato público. Bueno, eso tenía que imitarlo pues en la oficina de la congresista Vilca Toma, pues digamos quién fue la persona que autorizó que esta persona fuera incluida en un homenaje, ¿no? Porque eso obviamente ese ha sido pues un error, pero que Vilca Toma ya ha anunciado que lo va a rectificar. Pero sobre Walter Humala quería enfatizar. Walter Humala es en el año 2003, es el que uno de los dirigentes junto con Manuel Fajardo que logra que se anulen las leyes antiterroristas, pero no solamente eso, sino que además también en el año 2016 fue precandidato por el FUDEC, porque al FUDEC le negaron la inscripción partidaria y es precandidato por el FUDEC. Para que vaya entendiendo, ¿qué cosa es el FUDEC? Es el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano y es la segunda parte del Plan Amanecer, que es un plan de lucha armada que tiene Sendero Luminoso. Pero no solamente eso, sino también Walter Humala además ha sido vocal de la coordinadora internacional, o es vocal, mejor dicho, de la Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos de América Latina y del Mundo, que es un nombre infausto que ha puesto la gente de Sendero para una coordinadora internacional que agrupa más de 50 colectivos en 3 países. Y que tuvieron un congreso acá, ¿no? Exacto, y en el congreso del año 2016, en octubre... En Canto Grande. En San Juan de Lurigancho. En San Juan de Lurigancho. Sí, es ahí donde Walter Humala, incluso yo tengo un video porque lo he colgado, figura ahí cantando una música que es a pólvora y dinamita. Y que eso es un tema muy... Una apología de haber... Muy alusivo al evento que se estaba haciendo, ¿no? Y la gente está bailando ahí, o sea, toda esa era gente de 3 países. Y luego hicieron si mal no recuerdo, hicieron una marcha hasta la puerta de la base naval del Callao, ¿no? Sí, también. Donde grabaron un video. Sí, en todas estas acciones, Walter Humala ha estado involucrado, o sea, no es cualquier persona, es un operador político del Sendero Luminoso. Por eso que la nota, de que yo quería aclarar esto, la nota que sacó Huayna Perú, la investigación de Huayna Perú sobre ese tema, era sobre eso, en la cual, pues obviamente estaba la condecoración que se le ha dado a Walter Humala en el Congreso, pero que era parte, no que era toda la nota. Eso es lo que yo quería especificar, y yo lamento mucho que algunos medios se hayan apresurado, y en vez de consultarle a Huayna Perú, a la fuente, y decirle cómo era toda esta historia, qué cosa había detrás, lo único que hicieron fue tomar el video y lo publicaron. Y más o menos entendieron, porque ellos, si no han hecho la investigación, obviamente, pues lo que han entendido, pues lo han publicado. Bueno, posiblemente querían darle un sesgo, señalando de dónde proviene y a qué fuerza política proviene la congresista Vilca Toma, ¿no? Entonces, pues, han querido quizás encontrar ahí, ¿no?, una forma también en esta confrontación política que vivimos el día a día, de tratar de desacreditar un poco la labor de Jenny Vilca Toma, cuando lo que estaban haciendo evidentemente desnaturalizando una información, distorsionando un hecho que en realidad tiene otras raíces y tiene otros niveles de importancia, ya que estamos frente a una organización que por todos los medios y en todos los eventos posibles y en todos los lugares trata de infiltrarse para generar violencia, ¿no? Exacto, tal como lo hemos dicho, pues, había una operación política del Movadef en todo el Ecuador Norte y esta nota trataba sobre eso. Ahora, estaba revisando el blog y tú acabas de publicar otro hecho también trascendente, ¿no? Que en medio de toda esta convulsión política, en medio de toda esta fragmentación política, en el BRAE hay grupos organizados que pertenecen a la Asociación de Reservistas Tahuantinsuyanos, APRED, sí, aliados con el grupo terrorista militarizado Partido Comunista, que están sumándose a la protesta por el cierre del Congreso, ¿no? Sí, efectivamente. En Puno, hace algunos días, esto ha sido hace 4 días, si no me equivoco, ha habido una protesta, bueno, ha habido varias protestas, pero aquí ha habido una protesta en la plaza central de Puno, en la capital, por el tema de la prisión que se le ha dado al gobernador regional, a Walter Adubiri. Entonces, en medio de esta discursería que se ha dado, ¿no?, que hay diversas organizaciones sociales, dirigentes, ahí estaba ASPREC. Y ASPREC, a través de Eloy Villarroel, alias Sacha, ha estado pues dando su mensaje. ASPREC es la Asociación Plurinacional Tahuantinsuyana,
que en algún momento estuvo vinculada a los etnocaceristas y que actualmente pues es un grupo muy radical que tiene una alianza política, porque ellos mismos así lo han publicado y que fue inclusive portada en varios medios de comunicación. Tienen una alianza política con el militarizado Partido Comunista del Perú, que es dirigido por los hermanos Quispe Palomino, o sea, con un grupo terrorista. Y que en algún momento ellos publicaron, hicieron y proyectaron su idea de generar un Estado, o sea, desde una visión separatista, ¿no? Sí, o sea, el tema de los Quispe Palomino en el Brain es que ellos además son un cártel de narcotráfico, yo acá lo he puesto en algunas ocasiones, es un cártel de narcotráfico que es un grupo terrorista de origen maoísta y los cuales pues además pues han matado a un sinnúmero de policías, más de 400 miembros de la policía y del ejército, porque esas son las cifras que tenemos Huayna Perú gracias a los diarios terroristas del Brain, que fue una información que nosotros pudimos tener acceso y en la cual pues se relatan todos los hechos que ha hecho este grupo terrorista. Pero con lo de Sacha ha anunciado que van a realizar incluso una marcha de sacrificio con dirigentes de Puno, porque están involucrados con varios dirigentes de Puno, van a inclusive hacer un petitorio con firmas para pedir que se cierre el Congreso y para pedir adelanto de elecciones. Y es en este sentido que estando ASPREC teniendo una alianza política con el militarizado Partido Comunista del Perú que dirigen los Quispe Palomino, y teniendo una alianza, ya que este grupo ASPREC ha anunciado que va a apoyar estas protestas y el cierre del Congreso, se sobreentiende pues que los Quispe Palomino también apoyan esto. Ahora, obviamente es una información muy delicada que lo que hay que separar la paja del trigo aquí, porque no vaya a ser que se interprete dentro de las organizaciones que están apoyando al presidente Vizcarra, ¿no? Y que le escuchamos en las plazas a donde va permanentemente gritar cierre el Congreso. Entonces no se vaya a pensar que aquí nuevamente se quiere combinar o se quiere generar una corriente de temor asociándolo digamos una posición que viene de un sector de la población diciéndole que tratando de atemorizarla que estarían vinculados a organizaciones terroristas. Por eso sería indispensable, ¿no?, aquí hacer el deslinde. ¿De qué manera estos aprovechan estas situaciones para tratar de infiltrarse en estos temas y luego, obviamente, convertir a estas demandas en confrontaciones como lo que está sucediendo en diferentes puntos del país, ¿no? Es que el problema es que tanto Sendero Luminoso como este grupo ASPREC o incluso lo que se llama Incarri Islam, que Incarri Islam es un brazo político del gobierno iraní, dicho sea de paso. Estos grupos están infiltrándose en la protesta social desde hace meses, no es solamente desde ahora. Entonces, lo que tenemos acá es que en esta protesta por el cierre del Congreso, que se va a hacer el 5 de septiembre, hasta lo que tengo entendido, el FUDE, por ejemplo, va a estar en esa protesta. El Frente Democrático del Pueblo, que es el brazo político del MRTA, va a estar en esa protesta. ASPREC, que es el brazo político del militarizado Partido Comunista del Perú, va a estar en esa protesta. Ahora, todas estas organizaciones que estás mencionando, tú también te he leído ahí a través del blog, de una u otra manera tienen una participación activa en todo el corredor minero, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿de qué manera activan ellos ahí? Ellos activan, se infiltran en la protesta y tienen connotaciones y su participación ideológico, político, también de captación, también de vender su mensaje, de vender su organización. Es decir, estamos ante un trabajo de infiltración, captación y penetración en las organizaciones sociales y en las protestas sociales. Es decir, todos estos grupos pues, radicales tratan de captar a las organizaciones, a los colectivos, a los que protestan para sus intereses personales. O sea, de allí diríamos, por ejemplo, te pregunto, que vemos que las plataformas que se presentan muchas veces son extremadamente, diríamos, maximalistas, ¿no?, en sus peticiones, hechos que desde el punto de vista razonable, racional, son imposibles para llegar a cualquier acuerdo en una negociación. Bueno, es que lo que está pasando es que, por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso, con FUDEC y Movadef, ellos toman esas demandas y las hacen también suyas. Y de esa forma se logran infiltrar con mucha más facilidad en el tejido social. Eso es lo que está sucediendo. Por eso yo hablo de un trabajo político, un trabajo de infiltración. No, entonces Sendero Luminoso es experto en hacer estas cosas y lamentablemente pues en estas protestas por el cierre del Parlamento, Sendero Luminoso va a estar infiltrado.
Y por ejemplo, vemos en el caso de Tía María, por ejemplo, el radicalismo que existe allí y la organización, de ese nivel de organización que tiene, ¿no? Para ir, incluso el otro día han apedreado la comisaría en Matarani, siguen generando desmanes por todo lado, pero se ve que es un grupo muy nutrido. Sí, sí. Eso nace a raíz de las protestas de Ingislay, que una serie de colectivos agricultores se levantan por ese tema de Tía María, el proyecto minero, que están en contra del proyecto minero, y a raíz de eso es que en la capital, en Arequipa, otra serie de organizaciones empiezan a apoyar esta protesta. Ojo, otra serie de organizaciones que no tienen que ver nada con la protesta, que ya están apoyando el tema por cuestiones políticas. Porque allí están metidas una serie de organizaciones, hay infiltración de Sendero, obviamente, pero no solamente de Sendero, hay grupos radicales, el mismo ASPRE está metido en nada, los etnocasaites están metidos, que no tienen nada que ver nada en la protesta, pero están ahí. Por ejemplo, hace poco, o hace unos meses atrás, ¿no? Se detuvo a un dirigente en Moquegua, Víctor Onofre, ¿no? Que le encontraron con abundante material, ¿no? Del MRTA. Entonces, la pregunta surgió aquí, es decir, que el MRTA también estaría, en todo caso, tratando de reavivar algunas bases allí, cuando es sabido que en el sur no tenía la fuerza porque el MRTA más estaba concentrado en la selva central y en el oriente, ¿no? Bueno, el MRTA, acá expusimos que el MRTA actualmente tiene casi 4 facciones, ojo. Una armada, porque hay una facción armada, que dio un video incluso donde aparecían con armas, que es una facción muy pequeña, pero el brazo político en estos momentos que está a favor de Víctor Polay Campos, de la libertad de Polay Campos, y que dirige Víctor Polay Campos, se llama Frente Democrático del Pueblo. Este grupo es el que está, no es tan numeroso como el FUDECO, como el MADEF, claro, pero sí tiene núcleos, tiene dirigencia principalmente en lo que es la selva, en Lima provincias, y tiene a otros integrantes en pequeñas células que están en algunos lugares del país y que se han tratado de infiltrar también en Moquegua, Tacna, claro, Huachipa. Y en este caso, por ejemplo, según la información publicada... Incluso tiene una revista que se llama Amaru. Y esta revista Amaru es que en formato de boletín se dispersa por algunas protestas, no solamente de Arequipa, en Trujillo, en el norte, en la selva, y en cuanto a eventos puedan vender su revista o puedan, pues, en todo caso, ofrecer su revista. Porque los medios de comunicación, tanto en Moquegua como en Puno, informaron extensamente sobre esa captura, ¿no? de este dirigente, y ya siguiendo el hilo de las investigaciones llegaron a establecer los contactos que había con este dirigente del MRTA que está y que permanece en Bolivia, ¿no? Sí. Que tiene como, me parece que es Vázquez, ¿no? Julio César Vázquez. Sí, Julio César Vázquez. Que se ha puesto un seudónimo que se llama Camilo Reyes. Camilo Reyes, sí. Esa es una de las facciones del MRTA. Por eso decía, hay varias facciones del MRTA. El MRTA está haciendo un trabajo no tan extenso como Sendero, no tan público como el FUDECO, el MOVADEF o la Coordinadora Internacional de Sendero, pero digamos pues que es preocupante también a futuro lo que está realizando el MRTA en el sur del país y también acá en Lima. Pero como te digo, la principal preocupación es por el tema de Sendero, en el caso del militarizado Partido Comunista del Perú, por su relación con ASPRE, que están a punto a través del Frente de Liberación 2021, están a punto de inscribir un partido. Que en teoría el Frente de Liberación 2021, al tener como integrantes ASPRE y ASPRE tener una alianza política con los quismes Palomino, pues obviamente se entiende pues que el Frente de Liberación 2021 también, digamos, absorbe a los aliados de las organizaciones que lo integran. Y dime una cosa, Luis Alberto, estas cosas en el Congreso, por ejemplo, al momento de debatir las reformas, ¿se toman en cuenta? Por ejemplo, para poder cambiar la forma de los financiamientos de los partidos, por ejemplo, no hay ningún financiamiento privado, es solamente el Estado, y estas reformas que van a tener incidencia directa, por ejemplo, en las organizaciones políticas en el país, en aquellas que van a participar en las elecciones, en próximas elecciones o eventos electorales. Entonces, este tipo de información, por ejemplo, se manejan dentro de los congresistas, se manejan en las comisiones para tomar en cuenta y mirar las pertinencias de ciertas normas y de qué forma se ponen este tipo de candados para que este tipo de organizaciones no terminen infiltrándose y terminen siendo organizaciones políticas reconocidas. Bueno, Guaynacuda Perú ha hecho pública todas sus denuncias,
inclusive les hemos enviado a varios congresistas por redes sociales. Yo entiendo que ellos deben estar al tanto de eso, por eso tienen equipos de prensa que deben sondear toda la información que sale sobre temas diversos. Pero si un elefante tan grande, así diciendo comparativamente, como es el señor Walter Humala, como dirigente del Movadef, se les pasa por la frente y no reconocen, por ejemplo, la pertinencia de no recomendar que una condecoración no habla mucho de que estén prestando mucha atención ni tengan conocimiento de estas situaciones. Bueno, pero si mi gente, estamos hablando que Huayna Perú ha denunciado que hay un plan Amanecer de Sendero Luminoso y hasta el momento ni el presidente Vizcarra ni el primer ministro le prestan atención, ni tampoco el ministro de Interior Morán, imagínate. Y está sucediendo lo mismo que pasó en la década de 70. Después de la incursión del MIR y de la Puente Uceda y de todo ese fracaso que hubo, el ejército juraba y rejuraba de que no iba a haber ningún grupo terrorista acá. Eran avijeros, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó después? Abimel Guzmán, en medio de una dictadura, incuba su lucha armada. Y en 1980 decide, después del incidente de Chuchis, decide pues iniciar la lucha armada. Imagínate. Y ahora está pasando lo mismo. Ahora dicen que Sendero Luminoso no es ningún peligro. Yo te digo, Sendero Luminoso en su momento fue el grupo terrorista más letal y más sanguinario en toda la historia de la humanidad. No de la historia peruana, de la humanidad en el mundo. Y actualmente es el segundo grupo terrorista más letal en el mundo, solamente superado por el ISIS. Y muchas de las acciones que está cometiendo el ISIS han sido inspiradas en cuanto a su mecánica, es decir, a la ejecución de atentados en Sendero Luminoso. Esperemos con gente tan experimentada ahora que está al mando del Ministerio del Interior, que han tenido experiencia directa en la lucha contra el terrorismo, que han integrado muchos de los funcionarios que están allí, han sido miembros del famoso GEIN, pues nos imaginamos que deben estar tomando cartas en el asunto y ojalá tengan la información y que estén generando las estrategias suficientes para en algún momento prevenir estas situaciones, ¿no? Luis Alberto, bueno, antes de culminar, estás preparando un libro sobre Eddie Villarroel, ¿no? Sí, Eddie Villarroel. No, estoy preparando sobre un libro sobre los diarios terroristas del Brain. ¿Ya? Los diarios terroristas del Brain a través de la investigación que hicimos y una publicación que hubo en un conocido medio de comunicación, en El Comercio fue que salió en la portada, además, y otros medios también que han salido también sobre los diarios terroristas del Brain, que es el registro de operaciones. Y es un registro del terror, el registro de operaciones de los Quispe Palomino, en todo el Brain desde el año 1999 hasta el año 2017. Es un registro único en América Latina. Y nosotros estamos preparando un libro sobre ese tema, estoy preparando un libro sobre ello, y yo estoy seguro que va a causar mucha controversia, sobre todo porque lo que dicen los diarios terroristas del Brain es un poco distinta a la versión que hasta el momento se ha manejado oficialmente. No, la versión oficial te dice que son, ¿cuántos? 150, 200 muertos por el producto de las acciones terroristas de los Quispe Palomino. Bueno, pues no son 200, son mucho más. Son mucho más. Y también allí vamos a hablar también. ¿Y tú has tenido acceso a toda esa data? Sí, a toda esa data. Por ejemplo, acá tengo que es un extracto, porque los diarios terroristas del Brain están, mayormente los diarios terroristas del Brain son el mensaje ideológico, el discurso ideológico de los Quispe Palomino, algunas acciones, algunas consideraciones, se hablan de políticos, se habla sobre las operaciones terroristas en el Brain, el nombre de las operaciones de los militares, el nombre de militares. Es un registro además de espionaje, de infiltración sobre el ejército, sobre las operaciones terroristas en el Brain. Prefiero, por ejemplo, yo acá tengo un fragmento que es una hoja de las más de 250 y tantas hojas de estos registros, que dice, por ejemplo, la emboscada de Matucana, Alto Cibe en Huanta de Ayacucho, fecha 10 de julio del 2003, hora 2:30 p.m, resultado, un oficial mayor EP y 7 soldados muertos, más 9 soldados heridos graves, 2 ronderos muertos, armas confiscadas, 6 fusiles Galil, un MGL, una pistola Beretta y una carabina 9mm. Esto, por ejemplo, es parte de los registros terroristas del Brain. Y como hay cientos de reportes, muchos de ellos con comentarios, otros solamente se esgrimen a la información, pero, por ejemplo, de esto de acá, por ejemplo, quiere decir que me llamó mucho la atención, porque en el enfrentamiento que consiga esto, que es el enfrentamiento con patrulla militar en San Bartolomé, por ejemplo, Santo Domingo de Acobamba, que es el 7 de noviembre del 2003, donde también dicen resultado, 2 soldados muertos, 3 combatientes muertos, o sea, 3 terroristas, ellos le llaman combatientes, Rodolfo, María y Paulino, 3
combatientes que se entregan al enemigo, Cirilo, Isabel y César. Y en el último punto, por ejemplo, dice, por su importancia, dice, hacen una vil traición y se entregan al enemigo, Cirilo, Isabel y César. O sea, sus 3 terroristas del MPCP se entregan al ejército y entregan al enemigo 30.000 soles, que es el lenguaje que ellos utilizan. Y quería hacer mención de esto, 30.000 soles, que esto da además cuenta de que en el BRAIN, el MPCP, que ha estado lanzando esa versión hippipesca de que ellos viven del pueblo, que la gente los apoya, que solamente siembran yucas o papas y que de eso se alimentan, no es tan cierta, ¿no? Por ejemplo, estos 30.000 soles serían parte de uno de los tantos grupos y células que tienen los hippies Palomino, que administran parte de su economía en el BRAIN. 30.000 soles que por lo que yo entiendo, al menos en este registro, no les hace, digamos, mucho, no les llama mucho la atención. Y eso a mí me llama mucho, porque cupo de narcotráfico. No solamente cupo de narcotráfico, porque 30.000 soles ya estamos hablando de que estamos hablando que los hippies Palomino manejan una gran cantidad de dinero. Este registro es de 2003. Imagínate a la fecha cuánto dinero ellos tienen, escondidos en diversos lugares en el BRAIN. Porque lo que se está entendiendo es que ellos no utilizarían bancos, utilizan una modalidad muy similar a lo que realizaba el Al-Qaeda. Sabes que el Al-Qaeda no hacía sus transacciones por banco, sino lo hacía de una forma muy arcaica, digamos, muy artesanal. Bueno, los hippies palominos son exactamente lo mismo. Los hippies palominos manejan a través de células, a través de grupos, la administración de su dinero. Es decir, tienen sus propios bancos, por decirlo así. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, este registro es parte de esta investigación. Es un libro que se va a presentar a fin de año y que va a realizar mucha controversia, pero que definitivamente va a enmarcar, digamos, una diferencia con la versión oficial sobre el terrorismo en el BRAIN, porque esta es otra historia. Y acá además hay el tema de los ronderos asesinados, tomas de pueblos. Es un registro interesante porque cuenta otra historia que no han querido contar. O, por ejemplo, las mesas de negociación que hubo con el gobierno de Fujimori, que esa es otra historia tampoco que no se ha contado del todo. RCR, la red que comunica y une al Perú.